Saludos cordiales, amigas y amigos. Otro encuentro con ustedes en este punto, cada sábado, cada semana, para comentar noticias de nuestro país, pero aquí en un ambiente diferente, un ambiente de amigos, donde también nos pueden dejar sus comentarios. Ustedes son libres de opinar aquí abajo, decirnos qué piensan de las ideas que vamos a expresar a lo largo de este programa. Ya me encuentro con Mario Molina. Él está en la ciudad de La Paz. Mario, saludos para ti. Saludos, José Luis, una vez más. Después de una semana, volvernos a encontrar siempre es un gusto. ¿Qué te ha parecido esa información, Mario, que ha aparecido en la prensa en los últimos días, donde de pronto una persona, Dora Vallejos es su nombre, más conocida como la Reina del Norte, que nunca había demostrado un gran derroche de dinero, de patrimonio, de pronto aparece en las noticias como una persona que tiene como 150 millones de dólares en inversiones. La mujer está buscada por la policía por enriquecimiento ilícito, pero se está hablando de 57 propiedades agrícolas, ¿te das cuenta? Desde hace más de 10 años, adquisiciones de hace más de 10 años, creo que una veintena de vehículos registrados a su nombre. ¿Viste la información? Sí, indudablemente a mí me ha causado una sorpresa, igual que creo que a todos, saber y conocer esta información. Se trata de una persona que siendo joven, a sus 30 y tantos años, ya empieza a registrar una cantidad de propiedades a su nombre. Y 36 años. indudablemente, este es un tema que ha abierto ya una investigación. Yo creo que quizás estando tú en Santa Cruz tienes mayores datos, información, porque lo que sí, indudablemente, el volumen de dinero que aparece en cuentas o en propiedades a nombre de esta señora va a mover indudablemente todo el aparato de investigación. Claro, todo el mundo está con sorpresa aquí en Santa Cruz porque todavía se están descubriendo unas viviendas fabulosas. Hace pocas horas nomás la policía ha hecho un allanamiento de una vivienda costosísima y se dice que era una persona bastante reservada, que todavía hasta hace unos 3, 4 días estaba en las casas, por lo menos los empleados, las personas que trabajan en estas casas dijeron sí, ella estaba, salido, pero no quieren dar ninguna información. Lo que llama la atención es indudablemente cómo es que en los últimos años el narcotráfico ha estado operando con una casi absoluta impunidad en nuestro país, porque no hay otra forma de explicar esta riqueza. Es posible que yo me esté anticipando a lo que van a determinar seguramente los jueces. No olvidemos que en nuestro país una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero más allá de eso, se nota que nadie puede amasar una fortuna de 150 millones de dólares en menos de 10 años. Eso realmente da mucha tela que cortar. Y yo me pregunto, Mario, ¿cuántas personas más habrán, cuántas Doras Vallejos más habrán en Bolivia que en los últimos tiempos han estado operando al margen de la ley y de repente con la complicidad, con la venia de ciertos sectores de la policía y probablemente también con la mirada a un lado de parte de las autoridades del gobierno, de parte de las instituciones que debían velar o debían enfrentar la lucha contra el narcotráfico? José Luis, mira, la verdad es que yo no creo que sea un caso aislado, un caso especialísimo. Sin embargo, yo creo que vale la pena. Yo creo que las autoridades actuales tienen toda la posibilidad ahora de sacar a la luz lo que haya que sacar a la luz. Este es un tema que lamentablemente es un cáncer que tiene la economía boliviana desde hace muchos años atrás. El viejo nombre que viene de la década de los 60 o más antes todavía es cierto,
esta es una historia vieja. Indudablemente los volúmenes de los que se viene sacando a la luz con el caso de esta señora que tiene propiedades en la parte del norte de Santa Cruz, indudablemente llama la atención y pone sobre el tapete de discusión las políticas efectivamente eficaces para combatir este flagelo que es el narcotráfico. En los últimos años se ha notado, Mario, durante el gobierno del MAS, por ejemplo, que los controles en las trancas prácticamente desaparecieron. Bulo Bulo, que era el lugar donde siempre se controlaba no solamente la salida de mercadería, de droga, sino también el ingreso de precursores para la droga, llámese hidrocarburos, llámese químicos, porque hay mucho químico que se utiliza, llámese cal y otros productos que son utilizados en la elaboración de la pasta base de cocaína, no tenían ningún control, Prácticamente Umopar ahí estaba de adorno, me imagino que por instrucciones superiores. Y algo que llamaba la atención también eran las enormes filas que habían en los surtidores de gasolina y de diésel del trópico para la compra de hidrocarburos prácticamente durante años redondos, y no había protestas de parte de la gente que decía falta abastecimiento de hidrocarburos en el trópico. Y la venta libre de bidones de gasolina. No te podías explicar cómo a 100 metros de un surtidor de gasolina había una señora con un puesto de venta que estaba vendiendo una botella de, qué sé yo, de 2 litros de gasolina o un bidón de 5 litros en 40, 30 bolivianos. Entonces, claramente había una actividad intensa en la zona. Y las filas también de gente que compraba en bidones en los surtidores. Una vez yo me acerqué hace como 8 años, 9 años atrás a una persona para decirle por qué estaban comprando en los bidones y sí sabían que estaba prohibido hacerlo. Me dijo, es para las motosierras. Entonces yo me puse a pensar, con tal cantidad de gasolina seguramente se ha desmontado todo el trópico, si es que esa gasolina era realmente destinada a las motosierras, tal como me dijo esa persona. Indudablemente que no, indudablemente que no. Entonces, esta es muestra de cómo se ha estado operando con el tema del narcotráfico desde el aparato del Estado. En los últimos meses, con una, vamos a decir, actitud distinta de la policía, me he dado cuenta de la cantidad de comisos, de la cantidad de fábricas que se han encontrado, y además de la tecnología, lo moderno que es la tecnología, ya no es como antes. Ya no hay las pozas de maceración de antes. Ahora se ven turriles, se ven implementos modernos, inclusive microondas para el secado de la droga, se ven una especie de licuadoras enormes para la trituración de la hoja de coca. Se dice que hay fábricas que son portátiles, que en una noche, ingresando a un lugar determinado que esté cerca de un río, un lugar más o menos escondido, se puede producir tal cantidad de droga en una sola noche, lo que antes se tardaba semanas. Entonces, el desafío que tiene este y el próximo gobierno, pero fundamentalmente el próximo gobierno, en esta materia de la lucha contra el narcotráfico es tremendo, es grande. José Luis, indudablemente yo creo que el tema de la ampliación de la frontera agrícola de la coca fue uno de los errores más torpes que cometió el gobierno de Evo Morales, porque el destino de la hoja de coca solamente se explica a partir de la existencia del negocio y la industria, si es que se puede hablar de industria de la cocaína. Yo creo que ese ha sido uno de los errores más torpes que ha podido cometer el gobierno de Evo Morales, y él en persona siendo dirigente de los productores de hoja de coca del Chapare. No te olvides, José Luis, que los productores de coca de los Yungas se opusieron a ese incremento porque se incrementaron justamente en las áreas
que de acuerdo a la ley 1008, no es una zona de producción tradicional. Los yungas de Bandiola en Cochabamba son los únicos cultivos de coca que vienen históricamente desde antes de la colonia. Pero vuelvo a decirte que yo creo que ha sido uno de los errores garrafales. Y respecto de la tecnología, indudablemente hoy día, al parecer, la venta de electrodomésticos, de secadoras de ropa, de microondas, está ligada a la actividad ilícita de la fabricación de droga. El tema de los precursores indudablemente siempre ha sido un serio problema. Pero te vuelvo a decir, José Luis, yo creo que vale la pena mirar a la distancia. No nos olvidemos que cuando murió el señor Noel Kemp Mercado en la meseta del Caparuch, muy cerca de la frontera con el Brasil, en lo que hoy es un parque nacional, funcionó una fábrica gigantesca montada por la DEA norteamericana. El general Oliver North, que era el militar comprometido con esa acción, terminó confesando en el Congreso norteamericano esa operación. De tal manera, es un tema escabroso, es un tema que ojalá tuviésemos la posibilidad los bolivianos de darle una solución definitiva. Ojalá, porque esto no hace bien absolutamente a nadie. Y este es un tema que nos debiera preocupar, no solo por lo que vaya a ocurrir con la generación que está delante, inmediatamente detrás de nosotros, sino este es un cáncer de la economía, de la salud, en fin, es una de las podredumbres del género humano más detestable, que creo que debemos ser muy claros todos en este punto. Creo que en Bolivia no ha habido un gobierno que haya salido limpio del tema del narcotráfico en los últimos 30, 40 años. Ningún gobierno. No vamos a decir que el último gobierno es el único. No, todos los gobiernos han salido implicados con el tema del narcotráfico. El MIR, el MNR, en fin. Pero en el anterior gobierno ha habido una actitud, puedo decir, más abierta de fomento. Uno, de fomento al incremento de los cultivos de coca como una política de Estado. No se ha regulado para nada, ni se ha hecho el control de los precursores de la droga, no se ha hecho nada de eso, y se ha hecho de la vista gorda en el crecimiento de la frontera agrícola de la coca, si quieres llamar. Porque antes en Licoma, en esos sectores, no había coca, ahora hay coca. También en La Paz. No vamos a decir José Luis, que solamente fue en el trópico. Sí, José Luis, pero es fundamentalmente en el trópico de Cochabamba donde se ha producido ese crecimiento de la frontera agrícola de la coca. Pero yo no me interesa la ver la cara a nadie en este tema, ni a Evo Morales ni a nadie, pero no debemos perder de vista que ha purgado una cárcel sin posibilidad de ser liberado de ese peso como preso, un expresidente de Bolivia, el general García Mesa. Todavía está en la cárcel de Chonchocoro su ministro de gobierno, el tristemente célebre coronel Arce Gómez. Porque si hubo un momento en que el Estado boliviano como Estado quedó comprometido, pero a niveles intolerables de colusión con el negocio internacional del narcotráfico, fue durante el gobierno de García Mesa. Yo creo que son épocas que lamentablemente laceran la moral de los bolivianos. Precisamente porque es tan lacerante, yo creo que todos estamos en la obligación de apoyar políticas que efectivamente terminen con este flagelo. Como tú dijiste, yo creo también que la economía boliviana lamentablemente tiene una cantidad de narco financiamiento
que indudablemente es parte de la economía boliviana. Yo creo que esto es algo que no debemos mirar de reojo ni de soslayo. Yo creo que hay que ver el problema de frente, denunciarlo y exigir a las autoridades correspondientes que efectivamente cumplan. Veamos lo que ocurre más adelante. Este tema no se acaba. Así es. Te vuelco la página cambiando de tema. Esta semana prácticamente ha comenzado ya la campaña electoral en nuestro país. La pregunta que se hacen muchos es, o por lo menos la que yo he escuchado y la que yo también me planteo es, ¿habrá algún candidato que gane en la primera vuelta electoral? ¿Qué opinas tú? ¿Habrá alguien que esté en condiciones de ganar en la primera vuelta electoral? Todos los indicadores, José Luis, que habíamos visto ya la anterior semana o en las anteriores oportunidades, el voto de octubre se va a dispersar, que estuvo concentrado en Mesa, se va a dispersar entre Mesa, Áñez y Camacho. Y obviamente los otros candidatos que están ahí más de comparsa que de candidaturas, van a arrastrar una cantidad de votos también, y a ello hay que sumar una fuerte cantidad de votos que serán definidos en los últimos instantes antes de emitir el voto propiamente tal. Hay una cantidad de voto indeciso muy grande, y lo propio de gente que no sabe todavía cómo va a decidir el día de la elección. De tal manera que yo creo que en la primera vuelta no va a haber un ganador que gane por el 50 más un voto de los emitidos, ni con 10 puntos de ventaja. Yo lo veo difícil. A menos que ocurra algo que puede ocurrir. Todo es posible. Todo puede suceder. Hasta el momento, la fragilidad de las candidaturas es muy alta. El anuncio tan de exitismo con el que partió la candidatura de la presidenta actual, muy prontamente se vio, pero totalmente bombardeado por mil y unos factores. De tal manera que el brillo con el que partió se ha ido opacando. La candidatura de Mesa indudablemente está con un problema gigante al haber perdido a aliados muy importantes, y creo que estamos ante la posibilidad de una segunda vuelta sí o sí. Ahora, ¿quién gana en la primera vuelta? Indudablemente o es uno de estos tres o va a ser el propio MAS, porque hay un voto que todavía está presente desde octubre, no va a variar demasiado, pero también tenemos que considerar que dentro del MAS hay serios problemas. Las candidaturas que han aparecido por encima de la decisión y exigencia de las bases en Santa Cruz, en el interior del país, deja también a un sector del MAS no con el convencimiento que quisieran los que pertenecen a ese partido. Entonces, todavía creo que las cartas están más o menos claras sobre la mesa, las posibilidades, pero creo que debemos esperar a ver todavía la propia campaña. Hasta ahora no hemos escuchado a los candidatos hablar de lo que quieren hacer en el gobierno. Y en este tema, querido José Luis, luego de tu comentario quisiera tocar una interrogante que aparece en el camino de las habilitaciones de los candidatos. Perfecto. Yo lo que quería acotar es que pienso que hay dos candidaturas que requieren ganar en primera vuelta. Porque si por alguna razón van a una segunda vuelta, van a tener menores posibilidades. Estoy hablando de Camacho y de Yanine Áñez. Son dos candidaturas que en una segunda vuelta electoral tendrían demasiadas dificultades de entrar a una segunda vuelta electoral. Imagínate el escenario que Yanine Áñez gane las elecciones y segundo esté Carlos Mesa. O puede ser el MAS, no tengo idea. Pero yo creo que va más por Mesa o por Camacho. ¿Por quién votaría el Occidente? ¿Por quién votaría La Paz, Oruro, Potosí?
porque he visto nomás aflorar nuevamente ciertos sentimientos regionalistas a nivel de los políticos, Sería difícil pensar que La Paz, por ejemplo, vaya a resignar fácilmente ese su liderazgo político de años. Los paceños pagan un alto precio, su derecho a estar más cerca del aparato del manejo estatal, su derecho a participar del aparato burocrático estatal. Entonces, se me hace a mí que Luis Revilla o Samuel Doria Medina no son, digamos, los candidatos de La Paz. Y eso que Carlos Mesa es el candidato de los paceños, por imagen, por todo. Entonces va a ser muy difícil para estos dos candidatos poder tener el voto del lado del occidente, o por lo menos de La Paz, en una eventual segunda vuelta electoral. Y lo otro, ¿no? ¿Por quién votaría el MAS, la gente del MAS, en una segunda vuelta electoral? Yo no sé por quién votaría, pero sí te podría decir por quiénes no votaría. Justamente por Camacho o por Yanine Áñez. No votarían los del MAS. No creo que vayan a votar por ellos en una segunda vuelta electoral. Por eso veía complicado, digamos, la situación de que estas dos candidaturas entren a una segunda vuelta electoral. Tendrían que hacer todo lo necesario para ganar las elecciones con la diferencia del 10% en la primera vuelta electoral. José Luis, yo creo que ahí yo tengo otro sentimiento, porque son pulsiones más, son percepciones las que uno tiene a estas alturas. No hay información todavía de encuestadoras serias, ni mucho menos, de tal manera que son percepciones, mucho subjetivismo indudable, pero creo que todos los bolivianos estamos en la misma posición, en las mismas condiciones, quiero decir. Y yo creo que eliminar el factor más del escenario no es un escenario que corresponda a la realidad. El voto de octubre no va a desaparecer por arte de magia. Lo que va a ocurrir con el voto de octubre es que los que votaron por Mesa van a variar en un alto porcentaje el voto. Ahora, la ciudadanía, una vez más, frente a 8 candidaturas, va a volver a usar el criterio que ha usado en octubre: concentrar voto, concentrar más allá de las siglas y de los partidos, porque a la hora de la hora, José Luis, totalmente de acuerdo. A la hora de la hora, ¿por qué hemos visto un cambio de tienda política tan de feria de pueblo? Aparecer en octubre apoyando a Perico de los Palotes y saliéndose y ahora yéndose a apoyar a otro sin dar ninguna explicación a nadie, porque no hay diferencias en realidad entre unos y otros. Son, por así decirlo, variables del mismo esquema. Entonces, yo no creo que la gente que no va a votar por el MAS, no creo que al final se haga problema si es que tiene que alinearse detrás de uno. Si entra a segunda vuelta el MAS, el que esté primero o segundo, esa va a ser la que va a jalar toda la votación que está contra el MAS. Pero eliminar la posibilidad y pensar de que la segunda vuelta se va a resolver o entre Mesa y Áñez, entre Áñez y Camacho, o entre Camacho y Mesa, yo creo que sale de la posibilidad real que en este momento tenemos en el escenario político. Yo creo que hay que considerar el factor más absolutamente presente. Yo creo que no considerar la posibilidad de un voto para el MAS que lo ponga en segundo o primer lugar en la primera vuelta es estar considerando la difuminación absoluta de un partido que ha gobernado 14 años el país y ha constituido un conglomerado muy grande. Yo personalmente yo no le asigno al MAS una organización, no es un partido específicamente como tal. Carece de elementos esenciales para ser un partido. Sus formas de gobierno interno no tienen ninguna estructura.
De tal manera que, más allá de discurrir sobre ese tema, yo te vuelvo a reiterar que el tema del voto del MAS es absolutamente imprescindible tomarlo en cuenta para la segunda vuelta, entrando primero o segundo en la primera. Yo te confieso que para mí que el MAS saque el primer lugar sería una completa sorpresa. Estaría muy, muy sorprendido realmente. Pero sí también hay algunos candidatos que cada vez van cometiendo más errores, ¿no? El caso de Camacho. Yo siento que Camacho está reciclando demasiada gente, reciclando gente del pasado. Yo pensé que iba a conformar un frente, un partido político con caras nuevas, con rostros nuevos. Puso hasta una página para que la gente se postule, pero bueno, aparece ahí Mario Cosío, aparece gente que está retornando del exilio, con un problemita además en el caso de Cosío, el tema de la residencia, que él ha explicado que su caso es diferente, porque se le ha comparado con el expresidente que también quiere ser candidato a diputado, Evo Morales, que quiere entrar como candidato por Cochabamba, y él ha dicho, no, mi caso es diferente. ¿Qué opinas tú de esto? Mira, yo creo que este tema de las candidaturas de personas que no han vivido en el país, dentro de las limitaciones que la norma electoral establece, para candidatos a senadores y diputados son 2 años y para primeros mandatarios de presidencia y vicepresidencia un número mayor de años. A ello hay que sumar que en el gobierno del MAS, en un momento muy crítico, creo que todos nos acordamos, se construyó un andamiaje pseudo legal para eliminar a unos candidatos que provenían de las filas del MAS y estaban lanzándose a las subnacionales, gobernaciones, en Potosí y en Cochabamba específicamente. Se trata de la ex diputada y presidenta, creo, de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, y del ex presidente de la Cámara de Senadores del MAS, por el MAS también, Eduardo Maldonado de Potosí. Estos fueron eliminados de la carrera electoral con un subterfugio, hablando de la manera más elegante posible, de tal manera que quedaron al fuera, arguyendo que no habían vivido en Cochabamba, ella, y en Potosí, él, los últimos 2 años, precisamente porque residían en La Paz haciendo sus funciones de diputados y senadores. Uno podría decir, bueno, pero es verdad. Y aquí yo decía, ¿por qué pseudo legal? Porque el señor Víctor Hugo Vázquez, del gobernador de Oruro, fue ministro, viceministro y autoridad nacional durante el mismo tiempo que lo fueron en la ciudad de La Paz Rebeca Delgado y el señor Eduardo Maldonado. La pregunta del millón, ¿por qué Vázquez fue posesionado al final, compitió y fue posesionado como gobernador de Oruro, teniendo exactamente la misma limitación de los 2 primeros? Es porque se manejó lamentablemente con la ley del embudo. Ancho para los de arriba, angosto para los de abajo. Esto ocurrió dentro de las propias filas del MAS. Y luego apareció una sentencia constitucional con una cantidad de argumentos con fundamentos que se los puede apreciar en detenimiento, pero que finalmente solidificaron esa posición que salió de un veto político a estas 2 exautoridades que quisieron ser gobernadores independientemente del MAS. Fueron eliminados. Y luego regreso con este tema. Pero lo interesante, José Luis, es que esa limitación que hoy día está siendo esgrimida para el caso del expresidente Morales en su pretensión de ser candidato por Cochabamba, un primer senador por Cochabamba, primero que el tema de su exilio lo pone en una situación complicada respecto del tiempo que debe residir en Bolivia, porque habría o ha determinado residencia primero en México y luego en Argentina. Pero lo interesante del caso es que él pretende ser candidato a senador por el departamento de Cochabamba y ahora va a tener que probar la misma receta que le dieron a Rebeca Delgado y a Eduardo Maldonado, porque él estuvo viviendo en La Paz los últimos 14 años, de tal manera como es que ahora él pretende ser candidato por el departamento de Cochabamba.
Y el argumento de fondo de la sentencia constitucional es que la relación del candidato con con el que sufraga en su favor debe ser tal en relación con su territorio que le permita decir: yo represento A, yo soy representante de, yo vengo de tal región, pero si he estado ausente 14 años de un lugar y pretende ser candidato, es ese, en última instancia, una de las razones más poderosas de la sentencia constitucional, que dice: por esa razón se exige que tengan una permanencia previa a ser candidatos. Esto es interesante, pero yo aquí quiero introducir un signo de interrogación. Al señor Cosío, a Evo Morales, que son de distintas tiendas políticas, parece que debiera ser aplicada la misma norma. Vale decir, para el expresidente y para el ex gobernador o prefecto de Tarija, tendrían que tener la misma solución los del Tribunal Electoral. La pregunta del millón es: ¿qué va a ocurrir con el actual candidato a la presidencia por el MAS, el exministro Arce? Él también ha salido exiliado, él ha fijado residencia en México, ha estado en Argentina, y para retornar a Bolivia a ejercer su derecho de ser candidato, ha llegado desde México. Yo creo que este es un problema muy difícil de resolver para el Tribunal Supremo Electoral, porque si aparece a estas alturas una resolución poniéndolo al margen al candidato que ha sido ya con ciertas dificultades dentro de la propia base del MAS, ha tenido que chuparse varios sinsabores, pero finalmente ha llegado, se ha inscrito. Ahora, ¿qué va a hacer el Tribunal Electoral? Caramba, yo ahí quiero leer el documento que explique quién sí y quién no y por qué. Pero ese problema queda pendiente y habrá que esperar al domingo, creo que se cierra este tema. Habrá que ver qué sucede en la próxima semana respecto de los que efectivamente sean habilitados como candidatos. Perfecto, Mario. Siempre es un placer conversar contigo unos minutitos cada fin de semana. A ver si alguien más se suma a este coloquio, a esta conversación. Hacemos la invitación pública. Será pues hasta la próxima semana, querido Mario. Querido José Luis, un pequeño detalle decía antes de despedirme respecto de la señora Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. Dale. Es interesante. Estas dos ex autoridades siguieron un proceso en sede jurisdiccional de Naciones Unidas, reclamando el veto, esta limitación a su derecho a ser candidatos, y han ganado ese juicio. Yo recuerdo que cuando Naciones Unidas sacó el veredicto en favor de ambos, el exministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, Arce Saconeta, estoy confundiendo los nombres, se adelantó a decir lo siguiente: en caso de que el Estado boliviano tenga que pagar un monto de resarcimiento por el daño infligido a estas dos autoridades que han recibido una resolución favorable a su caso en sede de Naciones Unidas, este monto será repetido sobre las personas que motivaron ese fallo favorable que obtuvieron en Naciones Unidas. Vale decir, si el Estado boliviano tiene que pagar 1 o 100 o 1000 bolivianos o pesos, esa cantidad se les debe cobrar a quienes generaron el problema. Y quienes generaron ese problema son los ex vocales del vocales del Tribunal Supremo Electoral, no el anterior, sino dos periodos anteriores. Ellos fueron quienes terminaron vetando la participación de Rebeca Delgado y de Eduardo Maldonado en las elecciones. Y este tema no prosperó, no siguió su camino, porque obviamente al anterior gobierno no le interesaba dar cumplimiento efectivo a esa resolución. Pero últimamente se le ha visto a Rebeca Delgado
ya recorriendo por medios de comunicación y aquí en La Paz para hacer efectiva el pago del monto que se tiene que acordar entre el Estado y estas personas. Y ese monto, ya lo dijo el anterior ministro de Justicia, va a tener que ser cobrado después, una vez pagado, resarcirse de ese daño de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral. Y yo concluyo diciéndote que un solo Cuello se va a salvar de ahí. Es un vocal que desintió, puso su disidencia en la resolución, diciendo que él no estaba de acuerdo. Y siendo uno contra todos, que terminaba siendo arrinconado con esa decisión, hoy día va a ser el que no va a pagar lo que van a terminar pagando sus colegas. Y yo cierro mi participación diciendo, José Luis, es muy importante cuando en un cuerpo colegiado los que conforman dicen lo que tienen que decir exactamente, fundando sus criterios en derecho, porque aun cuando quedan en mayoría absoluta, arrinconados, con un voto mayoritario y aplastante de los colegas, mira, este es el caso, la tortilla se ha dado la vuelta y los que ayer se sintieron muy poderosos anulando la participación de estas dos ex autoridades, hoy día están frente a la necesidad de empezar a contar sus billetes y pagar lo que el Estado les pague a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado. Yo me despido con este apunte. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, querido Mario.